los videos porque si no, no se pueden subir bien a la plataforma, entonces por eso los tengo que hacer en tramos. ¿Cómo se concluye el contrato? El 978 prevé que hay conclusión del contrato cuando hay plena conformidad, pleno ensamble entre la oferta y la aceptación. Entonces yo acepto una oferta sin formular objeción alguna. Si yo formulo alguna objeción o propuesta de modificación, se entiende que hay una contraoferta, como decíamos hace unos minutos, y esto implica que es la otra parte ahora la que debe aceptar si está de acuerdo con esos términos de reformulación del contrato o no. ¿Cómo se produce la aceptación? Bueno, el 979 establece que en general se produce por toda declaración o acto que implique expresar conformidad. ¿Sí? Puede ser una conducta, por ejemplo, puede ser que alguien realice o despliegue una conducta que no habría desplegado en caso de no haber aceptado celebrar el contrato. O puede ser expresa, directamente responder un correo electrónico o decirlo verbalmente que acepta esto. Y está el tema del silencio. Como ocurre en el régimen general de los hechos y actos jurídicos, en principio el silencio solo obliga cuando hay obligación de expedirse, y esta obligación puede surgir en relación de la conducta previa, digamos, de lo que haya sido la conducta previa entre las partes y que esto haya generado algún tipo de obligación de expedirse. En general, en el momento de la formación del contrato, esto está muy limitado. Ahora, ¿qué pasa? Hace tiempo, hace muchos años, cuando todavía no había regulación de las tarjetas de crédito, por ejemplo, era bastante habitual, era una práctica bastante habitual en las empresas de tarjeta de crédito que enviaran al domicilio de las personas una tarjeta de crédito, porque la sacaban de la nómina de un banco, de lo que fuera. Entonces le enviaban una tarjeta de crédito y le decían que si no la rechazaba dentro de un plazo determinado, supongo ustedes 10 días, se consideraba que la había aceptado. Las personas a veces ni recibían eso, no les llegaba a sus manos, quedaba en la portería o con suerte en un buzón o en cualquier lado, o lo recibían, no le prestaban atención y no se tomaban el trabajo de responder y de pronto, al tiempo, les caía una intimación de pago por gastos administrativos de una tarjeta de crédito que nunca habían contratado. Es por eso que hoy, por ejemplo, en el artículo 8 de la ley de tarjetas de crédito, de la 25.065, se establece que para que se pueda considerar que hubo aceptación del sistema de tarjeta de crédito por parte de un cliente, tiene que haber firmado y tiene que haber recibido, se tienen que haber emitido y tiene que haber recibido las tarjetas de crédito. Entonces, para evitar esas prácticas que podían ser consideradas prácticas abusivas. Bueno, la aceptación, de acuerdo al 980, perfecciona el contrato entre presentes cuando es manifestada directamente. ¿Sí? Ya lo dijimos. Y entre ausentes, si es recibida por el proponente, o sea, el oferente, dentro del plazo por el que fue formulada. Se establece que esta oferta es por tantos días y se recibe en ese plazo, se entiende que esto perfecciona el contrato. ¿Se puede retractar la aceptación? Sí, se puede retractar. ¿En qué términos? En términos similares a los de la oferta. El 981 prevé que la retractación de la aceptación se puede dar si llega la comunicación de la retractación antes o al mismo tiempo que la aceptación. Entonces, tiene que viajar por un medio más rápido. ¿Sí? Es casi la única posibilidad en que esto se haga efectivo. Dependerá de los medios técnicos empleados en una u otra comunicación y que se emplee una más rápida para la segunda. Y tenemos el supuesto del acuerdo parcial. El 982 prevé algo que en realidad existe en el derecho internacional, en el derecho comparado, en la Convención Internacional sobre Compraventa de Mercaderías, que es que, dados los elementos esenciales del contrato, con acuerdo de las partes, aunque no hayan negociado todo, porque vieron que la oferta tiene que tener todos los elementos del contrato. Y hay contrato, dijimos, cuando hay plena coincidencia entre la aceptación y la oferta. Bueno, puede ser que nos falte algún elemento. Y entonces, que de todos modos las partes dispongan que pese a faltar algún aspecto, no un elemento esencial, tiene que estar dados los elementos esenciales, pero falta algún aspecto a negociar,
por ejemplo, alguna forma de financiación o plazo de pago, pero están de acuerdo en el precio y establecen algunas de las cuestiones del elemento particular del contrato. En la compraventa el precio es un elemento esencial. En ese caso, si las partes lo acuerdan claramente en cuanto a que consideran que está formado el consentimiento o los elementos básicos del consentimiento, se puede tener por operado un acuerdo parcial que da nacimiento a un contrato y queda sujeto a que después se pulan esos aspectos que quedan pendientes. Por lo mismo que dijimos antes, porque esto puede comprometer la libertad de las partes negociantes, en caso de duda se tiene por no formulado el acuerdo. Se entiende que no hay contrato. Y el 983, que era lo último que dijimos antes, establece que desde el momento que hay puesta a disposición de la parte que recibe la comunicación, se entiende que hay recepción desde el punto de vista técnico-jurídico. Lo que queda ahora es cómo se forma el consentimiento en otro tipo de contratos, que son los contratos de adhesión. Esos contratos, por ejemplo, que uno firma con la prepaga, con la empresa de seguros, con la empresa de telefonía celular. En esos casos, en general, yo adhiero cláusulas predispuestas por la otra parte. Es el predisponente el que elabora todo el contenido contractual. A mí no me queda mucho margen más que elegir un plan prestacional en una prepaga o en la empresa de telefonía celular y el modelo de teléfono celular que voy a emplear y con qué tarjeta de crédito voy a pagar. No tengo mucha más posibilidad de discusión de las cláusulas. Entonces, en esos casos el código, más allá de lo que vamos a ver en interpretación, que establece que en general estos contratos se interpretan en contra del predisponente y a favor del adherente en cualquier supuesto de duda, una salvedad. Tengan en cuenta que muchas veces estos contratos son de consumo, pero no necesariamente un contrato de adhesión es de consumo. A veces hay, por ejemplo, entre proveedores de acero a automotrices, estandarización de los contratos, incluso para mantener paridad cuando hay una producción que es casi monopólica o oligopólica, hay paridad en los contratos y en los términos contractuales para no generar ventajas competitivas entre las distintas empresas automotrices. Los proveedores de acero o de materias primas celebran con ellos contratos de adhesión para mantener las mismas cláusulas. Y esos contratos no son de consumo. Contratos de consumo cuando los bienes o servicios que se adquieren están destinados al consumo personal de quien lo hace o de su grupo familiar o social. Esto lo vamos a ver porque vamos a desarrollar más adelante contratos de consumo. Pero, ¿qué ocurre con los contratos de adhesión? Vuelvo a los de adhesión y ahora vamos a ver también la salvedad de los de consumo. Sea que se hagan entre empresas o sea que se hagan con particulares. Bueno, en principio, como alguien es el que elabora todas las cláusulas contractuales y otro adhiere, se interpretan como les dije, pero además, por el 988, se le resta valor a las cláusulas abusivas. ¿Y qué es una cláusula abusiva? Una cláusula abusiva es una cláusula que desnaturaliza las obligaciones del predisponente, por ejemplo. ¿Cuál sería? Bueno, un ejemplo típico, que muchas veces puede funcionar como contrato de adhesión, pero también negociado, pero ¿vieron cuando van a un garage o van a un estacionamiento y dice que no se hacen responsables por los daños que pueda sufrir el vehículo mientras esté estacionado ahí? ¿Y para qué lo voy a dejar acá si no se va a hacer responsable? O sea, teóricamente uno lo deja para que no estén los mismos riesgos que la calle, pero si además en un lugar donde a veces se mueven vehículos en espacios muy cortos, casi que se incrementa el riesgo de daño a veces. Entonces, esas cláusulas se tienen por no escritas, porque naturalizan la obligación del garagista, que es dar mayor seguridad a quien deja el vehículo ahí. Esa es una. Las otras son las que importen renuncia o restricción de los derechos del adherente o que amplíen indebidamente los derechos del predisponente. Y las terceras son las que el doctor Stiglitz llamaba las cláusulas sorpresivas. ¿Sí? Son las cláusulas que por su redacción o la ubicación en el contrato, especialmente en estos formularios, ¿no? Los contratos de adhesión suelen ser formularios con varias cláusulas, a veces letra chica, resultan sorpresivas. No pude advertir en el momento de negociar qué era lo que contenía esta cláusula adecuadamente. Se puede considerar que por la ubicación incluso dentro de lo que es la lógica del contrato y la construcción interna del contrato desde el punto de vista de la redacción resultan sorpresivas. Entonces,
Estas cláusulas están sujetas al control judicial. Y aun cuando las haya aprobado la administración, porque muchas veces nos encontramos con que hay cláusulas que fueron aprobadas de contratos de medicina prepaga que fueron aprobadas por la Superintendencia de Servicios de Salud o de contratos de seguros que fueron aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Aun cuando hayan sido aprobadas por la autoridad administrativa, los jueces las pueden privar de validez. En caso de privarlas de validez, el juez tiene que integrar el contrato. Esto lo vamos a ver también cuando veamos interpretación. Cuando se priva de validez a una determinada cláusula contractual, el juez tiene que producir la integración que se hace según las reglas del 964. O sea, primero según las normas indisponibles, después según las normas supletorias y después según los usos y costumbres. En algunos casos yo no voy a tener a lo mejor una norma indisponible o supletoria que aplicar, porque puede ser que yo esté ante un contrato de los que carecen de regulación, de los que son contratos innominados, y entonces se utilicen los usos y costumbres de plaza. ¿En qué otros supuestos yo puedo tener cláusulas abusivas que se tienen que eliminar del contexto dentro del cual se presta el consentimiento? Y es por eso que las mencionamos acá, porque hacen la conformación de aquello que es lo que se consiente. En los contratos de consumo. En los contratos de consumo directamente el código remite a la regulación prevista en el 988 con relación a las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión. Esto lo hace en el 1117. Pero hay otras cuestiones que tienen que ver con cómo se presta el consentimiento en los contratos de consumo, que es interesante señalar. Primero, el 1097 prevé el trato digno del consumidor. Las condiciones en las que se presta tienen que ser condiciones de trato digno. Segundo, tiene que haber trato equitativo y no discriminatorio. Esto, por ejemplo, en términos de género o de vínculo con alguna de las categorías de vulnerables que nosotros mencionamos, tiene que respetarse expresamente. Podemos considerar cláusulas abusivas aún a las negociadas, porque a lo mejor se negociaron particularmente, pero hay una parte que tiene una posición más fuerte, y recuerden lo que se vio en el documento que les subimos la semana pasada sobre abuso de posición dominante del mercado, el artículo 11. Entonces puede ser que alguien que tiene una posición dominante del mercado imponga determinadas cláusulas abusivas y se genera un equilibrio significativo. Se verifica un equilibrio, desequilibrio significativo, como lo prevé el 1189. Y en esos casos se priva de validez a la cláusula. Pero también se pueden dar lo que se regula en el 1120 como situaciones jurídicas abusivas. Las situaciones jurídicas abusivas se dan cuando el consumidor queda atrapado en una red de contratos generados por el proveedor o empresas vinculadas al proveedor. Y entonces no puede irse de una porque pierde servicios que son esenciales. Yo no puedo dar de baja, a lo mejor tengo mis cuentas, todas mis cuentas, etcétera, en un determinado proveedor de internet que me da además telefonía domiciliaria y cable. Y no me dejan que me vaya de uno sin perder todo, sabiendo que no voy a poder perder mis direcciones de correo, mi conexión a internet o lo que fuere que yo tengo contratado con él. Eso es una situación jurídica. Esas situaciones de entramado donde queda atrapado el consumidor son lo que podemos denominar situaciones jurídicas abusivas. Y también se debe evaluar esto privando de valor, de todo valor legal, a las cláusulas que generen esa situación en las redes contractuales o en los contratos conexos que puedan estar vinculados con esta prestación.